Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. La verdad sobre la civilización oculta bajo la Antártida no comenzó con un descubrimiento, sino con un eco, una grabación de 3 segundos de estática, el sonido del universo exhalando su último aliento en el lugar más desolado de la Tierra, seguida de la voz rota de la doctora Sienna Kovacs. Su voz, que una vez fue el ancla de mi carrera científica, ahora era el fantasma que me arrastraba a las profundidades. Llevo 5 años escuchándola, y cada vez el hielo parece trepar por mi columna vertebral. El audio se ha grabado a fuego en mi memoria, una cicatriz sónica que nunca sanará y que me empujó a este viaje infernal. No es una tumba. Miriam, si encuentras esto, no es una tumba, es una cuna. Dios nos ayude. Están tejiendo. La frase se repetía en mis pesadillas, una y otra vez. Lo que seguía era un ruido imposible, una cacofonía que desgarraba la lógica del sonido. Era el chirrido de la materia misma siendo deshilachada, el zumbido de una colmena cósmica y el lamento de algo que alguna vez fue humano. Esa fue la última transmisión que recibimos de la expedición Prometeo, y el momento exacto en que Sienna, mi mentora, fue borrada del mundo. La versión oficial, pulcra y estéril, hablaba de una grieta no cartografiada, de un fallo catastrófico en el vehículo de exploración y de la trágica pero predecible pérdida de una de las mentes más brillantes de la geofísica. Un accidente, lo llamaron. Una nota a pie de página en los anales de la exploración polar. Pero yo sabía que mentían. Las grietas no cantan. Las fallas mecánicas no susurran advertencias sobre cunas y tejedores. La anomalía que ella fue a investigar no era geológica. Era una herida en el tejido de la realidad. Durante 5 largos años, luché contra comités, presenté propuestas y moví todos los hilos burocráticos posibles para volver. Me llamaron obsesiva, inestable, una científica consumida por el duelo. Tenían razón en todo. Mi obsesión era la armadura que me mantenía en pie, mi inestabilidad era el combustible que me impulsaba, y mi duelo era el mapa que me guiaba de vuelta al punto exacto donde el mundo de Sienna terminó y el mío comenzó a desmoronarse. Ahora, finalmente, estaba aquí. Mi equipo actual no sabía la verdadera naturaleza de mi misión. Creían que estábamos aquí para investigar una irregularidad gravitacional, un capricho de la física en el desierto blanco. Dorian Vega, nuestro especialista en comunicaciones, un hombre cuya alma parecía haber sufrido el mismo proceso de congelación que el paisaje, y Elias Mercer, un joven geotecnista con una fe casi religiosa en la ciencia, eran buenos hombres. Pero no podían comprender la magnitud de lo que buscábamos. No buscábamos respuestas científicas. Buscábamos la fuente de un grito, mientras nuestro vehículo avanzaba sobre el interminable mar de hielo. Yo sostenía la unidad de memoria que contenía su voz. El metal frío era un talismán contra la abrumadora nada que nos rodeaba. La grabación no era solo una prueba, era una promesa. La promesa de que no descansaría hasta entender qué era lo que estaban tejiendo en la oscuridad bajo nuestros pies. El mundo creía que Sienna Kovacs estaba muerta.
Yo vine a demostrar que su destino fue infinitamente más aterrador. No estaba preparada para la verdad. Nadie podría estarlo. El horror que descubrimos no era de este mundo, ni de ningún otro que la mente humana pudiera concebir. Fue una revelación que no solo reescribió las leyes de la física, sino que borró por completo el significado de lo que creíamos ser. Siena no cayó en una grieta. Se asomó a la cuna de un nuevo tipo de Dios, y el sonido que hizo al nacer fue el eco de su propia aniquilación. Nuestro destino tenía un nombre oficial, tan anodino como aterradoramente preciso: alineamiento gravitacional anómalo 7. Era un punto a 800 kilómetros al sur de la base Concordia, un lugar en el mapa donde las líneas de la física se torcían sutilmente. Dorian Vega, con su característico pesimismo pragmático, lo había bautizado de una forma mucho más poética y siniestra: el ojo del vacío. Su rostro, curtido por el viento polar y una vida de desconfianza, parecía una extensión del paisaje helado que nos rodeaba. «La gravedad no comete errores, Calder», me dijo por el intercomunicador, su voz un gruñido bajo por encima del rugido del motor del Snowcat. «Algo con una masa descomunal está ahí abajo. Algo que las lecturas sísmicas no pueden explicar. Y no me gusta nada que no pueda ser explicado. Esas son las cosas que matan a la gente en este continente». A mi lado, Elias Mercer apenas podía contener su entusiasmo. Sus ojos, protegidos por gafas polarizadas, brillaban con la luz pura del descubrimiento. Para él, cada anomalía era una promesa, no una amenaza. Representaba todo lo que yo había sido antes de que la voz de Siena se convirtiera en el único norte de mi brújula. Su inocencia era un doloroso recordatorio de un pasado que ya no me pertenecía. Podría ser un cráter de impacto enterrado, lleno de un depósito de iridio de una densidad sin precedentes, teorizó, sus dedos moviéndose con agilidad sobre la pantalla táctil que mostraba nuestros sensores. O una cámara de magma de un nuevo tipo de formación basáltica, enfriada de forma anómala. Las posibilidades científicas son infinitas, doctora. Esto podría cambiarlo todo. Yo asentí mecánicamente, ofreciendo una sonrisa que no sentía. Mi mente estaba en otro lugar, superponiendo los mapas actuales con las últimas coordenadas conocidas de la expedición Prometeo. Coincidían con una precisión que me helaba la sangre. Siena no estaba buscando rocas. Estaba siguiendo el mismo tirón gravitacional que ahora nos atraía hacia el centro de la nada. Estaba siguiendo la misma llamada silenciosa. El paisaje exterior era de una monotonía hipnótica y brutal. Hielo. Un océano blanco e infinito bajo un cielo pálido y sin misericordia. El mundo se había reducido a dos colores, blanco y azul, y al sonido constante de nuestras orugas aplastando la nieve. Era un entorno diseñado para borrar la individualidad, para hacerte sentir como una mota de polvo insignificante. Quizás por eso era el lugar perfecto para esconder secretos de una escala cósmica. Dorian vigilaba las comunicaciones, su ceño fruncido profundizándose con cada kilómetro que avanzábamos. La señal de satélite se está degradando. Hay una interferencia de bajo nivel que no puedo filtrar. Es como un susurro estático, justo en el borde de la audición. No me gusta nada, Miriam. Se siente orgánico. Yo sabía lo que era. Era la canción de la que Siena había hablado en su diario. El preludio. El zumbido de las alas de algo que estaba a punto de despertar. Mi verdadera carga no eran los equipos científicos que transportábamos, ni el peso de la responsabilidad por mi equipo. Era el pequeño disco duro en mi bolsillo, el que contenía las transmisiones fragmentadas de Siena. Mi misión no era mapear la gravedad,
Era encontrar un fantasma en medio del infierno blanco. Al tercer día de viaje, la realidad comenzó a deshilacharse por los bordes. No fue un cambio súbito, sino una insidiosa corrupción de las constantes que dábamos por sentadas. Primero fueron los instrumentos. El sistema de posicionamiento global de nuestro vehículo empezó a tartamudear, mostrando nuestra ubicación en medio del Océano Índico un segundo, y en la órbita de Marte al siguiente, antes de apagarse con un chirrido electrónico. El caos se extendió como una enfermedad. La brújula de mano de Dorian, una reliquia analógica en la que confiaba más que en cualquier satélite, se volvió loca. La aguja no apuntaba al norte, giraba sin control, como una bailarina poseída, desafiando las leyes del magnetismo. Mi reloj digital personal, un dispositivo robusto diseñado para soportar las condiciones más extremas, abandonó los números. Su pantalla parpadeaba con una secuencia de símbolos fractales, formas geométricas complejas que parecían evolucionar y retorcerse. Eran casi hermosos en su alienígena complejidad. Apágalo todo. Ahora, la voz de Dorian era dura como el acero, un ancla en medio del caos tecnológico. Corta la energía principal, Elías. Estamos completamente ciegos. A partir de ahora, confiamos solo en lo que podamos ver, y avanzamos con mucho cuidado. Fue entonces, en el silencio repentino y opresivo que siguió al apagado de los motores, cuando lo vimos. A unos 100 metros de distancia. No era una grieta, como las que Siena había mencionado con tanto temor en sus notas. Una grieta es una fractura, una herida limpia en la superficie. Esto era algo infinitamente más extraño, más antinatural. Era un pliegue, una aberración topológica a escala masiva, el vasto y monótono desierto de hielo que se extendía hasta el horizonte en una planicie perfecta. Se doblaba sobre sí mismo. No se rompía, no se fracturaba, simplemente se curvaba en un ángulo geométricamente imposible, como si una mano invisible hubiera pellizcado el tejido del espacio-tiempo y lo hubiera doblado. El borde del pliegue no era nítido, brillaba con una luz pálida, una especie de aberración cromática que distorsionaba el aire a su alrededor, creando un espejismo tembloroso y nauseabundo. Nos acercamos a pie, cada paso un crujido atronador en el silencio absoluto. La sensación era de una profunda incorrección. Mi cerebro luchaba por procesar lo que mis ojos veían, una contradicción visual que provocaba un vértigo profundo. No había fondo visible en la abertura del pliegue. Solo una oscuridad que no era la ausencia de luz, sino una presencia activa, una negrura que parecía inhalar el pálido sol antártico. «Esto no es natural», susurró Elías, su asombro científico teñido por primera vez de un miedo palpable. «La física, tal como la conocemos, no permite esto. Es como si el espacio estuviera roto». Dorian no dijo nada. Simplemente desabrochó la funda de la pistola de bengalas que llevaba en el cinturón. Su pragmatismo no tenía espacio para la maravilla, solo para la evaluación de amenazas. Y lo que teníamos delante era la madre de todas las amenazas. Era una puerta a un lugar que no debería existir. El miedo era una cosa viva y fría en mi garganta, pero la obsesión era un fuego que lo consumía todo. Mientras Dorian y Elías discutían en susurros tensos sobre protocolos de seguridad y la imposibilidad de lo que veían, mis ojos recorrieron el borde del pliegue. Mi búsqueda no era de fenómenos físicos, sino de rastros humanos, de rastros de ella. Y entonces lo encontré, a medio enterrar en la nieve arrastrada por el viento, como un hueso blanqueado por el tiempo. Era un contenedor de equipo, de un polímero naranja brillante ahora descolorido por años de exposición.
El logo de la expedición Prometeo, un ave fénix estilizada, estaba casi borrado, pero aún era reconocible. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor frenético en el silencio del mundo. Me arrodillé, mis dedos enguantados torpes al abrir los pestillos congelados. Dentro, protegido de los elementos, había varias muestras de núcleos de hielo y un cuaderno de campo. Su cuaderno. Las páginas estaban rígidas por el frío, pero intactas. La caligrafía de Siena, una mezcla precisa de pulcritud científica y florituras artísticas, llenaba las líneas. Era como escuchar su voz de nuevo, pero en silencio. Pasé las páginas con un cuidado reverencial, el aliento empañando el aire frente a mí. La mayoría eran datos, observaciones, mediciones, pero luego llegué a una entrada que estaba rodeada por un círculo. La fecha era de 2 días antes de su última transmisión. Día 47. La anomalía no es de origen geológico, no es gravitacional, es de naturaleza sónica. Hay una canción bajo el hielo. No es un sonido en el rango audible, sino una resonancia constante, una frecuencia subarmónica que interfiere con nuestros equipos y, lo que es más perturbador, con nuestros sueños. Todos en el equipo hemos estado teniendo las mismas pesadillas. Ciudades de cristal, figuras parpadeantes y un zumbido que parece desentrañar los pensamientos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, uno que no tenía nada que ver con la temperatura, la canción. Era el mismo ruido de fondo, la misma estática estructurada que corrompía su última y desesperada transmisión. No era una interferencia, era el lenguaje de este lugar, era la voz de la anomalía. Seguí leyendo, mi pulso acelerándose con cada palabra. Siento que me llama. Es una sensación extraña, no como una voz, sino como un tirón en la conciencia, como si algo aquí abajo supiera mi nombre. Dice que tiene algo que me pertenece, algo que perdí hace mucho tiempo. Sé que es irracional. Sé que es el efecto de la frecuencia en mi cerebro, pero es tan convincente. La piel se me erizó violentamente. Algo que perdí. Siena había perdido a su hija pequeña por una enfermedad años antes de su primera expedición a la Antártida. Era un dolor que nunca había superado. Un abismo en su interior que había intentado llenar con la ciencia y la exploración. Este lugar no solo la había llamado, la había seducido, le había prometido lo imposible. Y ella, la científica más rigurosa que yo conocía, había escuchado. De ninguna manera vamos a entrar ahí. La voz de Dorian era un muro de granito. Su postura, con los pies firmemente plantados en la nieve y los brazos cruzados, era la encarnación de la resistencia. Nuestra misión era investigar una anomalía, no suicidarnos en una ruptura de la realidad. Informaremos de esto y esperaremos a un equipo especializado. Siena entró. Repliqué, mi voz más firme de lo que me sentía. Sostuve el diario como si fuera un escudo. Ella entró, y tengo que saber qué es lo que encontró. No podemos simplemente dar la vuelta. Siena está muerta, Miriam. Estalló, su control finalmente resquebrajándose. Sea lo que sea que haya ahí abajo, la mató. ¿Quieres unirte a ella? Eso es exactamente lo que vamos a averiguar, dije, mi mirada fija en la oscuridad palpitante del pliegue. Si está muerta, necesito saber por qué. Y si no lo está, entonces tengo que encontrarla. Al final, no fue mi lógica lo que los convenció. Fue la mezcla de la desesperada curiosidad científica de Elías y mi obstinada negativa a moverme. Anclamos una cuerda de fibra de carbono de alta resistencia a la estructura de nuestro vehículo, probando la tensión 3 veces. Dorian lo hizo de mala gana. Cada uno de sus movimientos era una protesta silenciosa. Elías, por otro lado,
Preparó su equipo con una emoción febril, sus ojos fijos en el abismo como un peregrino ante un santuario. Me aseguré el arnés y fui la primera en descender. El momento en que crucé el umbral del pliegue fue como sumergirse en agua helada. El mundo exterior, con su viento y su luz pálida, desapareció. El silencio fue reemplazado por un zumbido omnipresente, la canción de la que Siena había hablado. No era un sonido que se oyera con los oídos. Era una vibración que resonaba directamente en mi cráneo, haciendo que mis dientes castañetearan. Las paredes no eran de hielo. Eran de un material cristalino, de un negro profundo, que parecía absorber la luz de mi linterna frontal. Al tocarlo, sentí la vibración recorrer mi brazo. No estaba frío. De hecho, no tenía temperatura. Era una sensación de neutralidad absoluta, como si el concepto de calor y frío no se aplicara aquí. El aire olía a ozono, a estática, a la calma cargada de electricidad que precede a una tormenta violenta. Descendimos en silencio, uno tras otro, envueltos en la oscuridad y la sinfonía vibrante. La cuerda parecía extenderse hacia el infinito. Mi altímetro había dejado de funcionar en el momento en que crucé el umbral. No teníamos forma de saber cuán profundo estábamos yendo. El tiempo también parecía distorsionarse. El descenso pudo haber durado 10 minutos o 3 horas. Perdí toda noción, mi conciencia absorbida por el zumbido constante. Elías fue el primero en hablar. Su voz sonaba extraña y amortiguada por el intercomunicador. «Doctora, mire abajo. Ahí hay luz». Dirigí el haz de mi linterna hacia la oscuridad inferior. No vi nada. «No, apague la linterna», insistió. Obedecí. Y entonces lo vi. No era una luz brillante, sino un resplandor tenue y pulsante. Un laberinto de líneas doradas y azules, como un circuito impreso del tamaño de una ciudad, brillando en la negrura infinita. La canción se hizo más fuerte. Estábamos llegando a su origen. Tras lo que pareció una eternidad suspendidos en esa oscuridad vibrante, nuestros pies tocaron una superficie sólida. Aterrizamos en una especie de balcón o plataforma que se asomaba a un espacio de una escala que mi cerebro apenas podía registrar. La caverna, si es que esa palabra se podía aplicar, se abría a un paisaje urbano de pesadilla. Una ciudad, pero no estaba construida con los materiales de la humanidad. No había piedra, ni acero, ni hormigón. Estaba hecha de luz y sonidos solidificados. Torres que parecían ondas sonoras congeladas en el tiempo se alzaban hacia una oscuridad sin techo, sus superficies brillando con patrones de luz que se movían lentamente. Puentes de un resplandor azulado y tenue vibraban como las cuerdas de un arpa gigantesca, conectando estructuras que desafiaban la geometría euclidiana. Las calles eran ríos de luz líquida y dorada que fluían lentamente entre los edificios cristalinos. Era una metrópolis forjada a partir de los elementos más etéreos, una sinfonía arquitectónica, y por esas calles de luz se movían figuras, cientos de ellas. Eran translúcidas, parpadeantes, como imágenes proyectadas por un aparato defectuoso. Sufrían de un constante desfase, como si estuvieran atrapadas entre dos momentos. Vi a una mujer con un vestido de la época victoriana, con todo y sombrilla, que se desvanecía y reaparecía con cada paso que daba. Vi a un grupo de lo que parecían guerreros aztecas, con sus penachos de plumas y sus macuahuitl, caminando en una procesión solemne antes de disolverse en una lluvia de motas de luz dorada. «Son fantasmas», susurró Elías, su voz llena de un asombro que bordeaba la adoración. Había olvidado por completo el miedo, su mente científica cautivada por lo imposible.
Se quitó el guante y extendió la mano como si pudiera tocar una de las figuras que pasaba a la deriva. «Son datos», corrigió Dorian, su voz tensa y afilada como un cuchillo. No se había movido de la plataforma, su mano nunca se alejaba de su pistola de bengalas. Estaba escaneando la escena no con maravilla, sino con la fría lógica de un soldado evaluando un campo de batalla. Repeticiones, bucles. Miren con atención. Ninguno de ellos interactúa, ninguno de ellos nos mira. Tenía razón. A pesar de nuestra presencia, ninguna de las figuras reaccionaba. Se movían con un propósito aparente, pero dentro de sus propias esferas aisladas, como actores en 1.000.000 de obras de teatro diferentes que se representaban simultáneamente en el mismo escenario. Eran como los personajes no jugadores de un videojuego cósmico, repitiendo sus rutinas sin fin. No era una ciudad de los muertos, era una necrópolis de ecos. Nos desenganchamos de la cuerda y avanzamos con cautela por la plataforma. La canción era más clara aquí, más compleja. Ya no era solo un zumbido, era una polifonía de miles de frecuencias superpuestas, cada una correspondiente a una de las estructuras de luz. Era el sonido de la ciudad pensando. El peso de la revelación era aplastante. Siena no había encontrado una formación geológica, había encontrado una civilización, o más exactamente, el monumento que una civilización había dejado atrás. Dorian nos hizo una señal para que nos detuviéramos. Su dedo enguantado señaló a una figura solitaria que se destacaba del resto, no por su apariencia, sino por la rigidez de su rutina. Era un legionario romano, perfectamente detallado, desde las sandalias de cuero hasta el casco con su cresta de crin de caballo. Su armadura de placas brillaba con una luz interna, como si estuviera forjada de la misma materia que la ciudad. Marchaba con una determinación inquebrantable a lo largo de una pasarela de luz. Observamos en silencio. El legionario marchaba unos 10 metros, su paso rítmico y preciso. Al llegar a un punto específico de la pasarela, donde no había ninguna barrera visible, su imagen se corrompía violentamente. Era como ver una cinta de video antigua siendo masticada por el reproductor. La figura se estiraba, se comprimía, se disolvía en una cascada de píxeles luminosos con un chirrido agudo y digital que cortaba a través del zumbido ambiental. Era un sonido horrible, el grito de datos siendo destrozados. El efecto duraba apenas un segundo. Luego, tan repentinamente como se había deshecho, la imagen del legionario se reconstituía a 10 metros de distancia, en el punto de partida de su marcha. Sin pausa, sin reconocer la interrupción, reanudaba su camino con la misma determinación, solo para repetirlo todo de nuevo, una y otra vez. Estaba atrapado en un bucle de 4 segundos, condenado a marchar hacia su propia disolución por toda la eternidad. No son conscientes, dije, la conclusión científica enfriando el horror a un terror más analítico. Son grabaciones, fragmentos de información, atrapados en un bucle de reproducción. Este lugar es algún tipo de archivo. Un archivo muy roto, entonces, replicó Dorian, su mirada fija en la figura atormentada. O quizás no está roto. Quizás esa es su función. Repetir. Para siempre. Elías, sin embargo, veía algo más. Se había acercado al borde de la plataforma, su rostro iluminado por el resplandor de la ciudad. No es solo un archivo. Miren los patrones en las paredes cuando se reinicia. La energía de su disolución se está canalizando a alguna parte. No se está perdiendo, se está usando. Seguí su mirada. Tenía razón. Cada vez que el legionario se corrompía,
Un pulso de luz dorada recorría la estructura del edificio más cercano, como sangre fluyendo por una arteria. El eco no era solo una exhibición. Era una fuente de energía. Estaban siendo ordeñados. La revelación transformó la escena de un misterio melancólico a algo profundamente siniestro. No éramos testigos de un mausoleo. Estábamos en una granja, y esas almas grabadas eran el ganado. El horror de esa comprensión todavía se estaba asentando en mi mente cuando una figura se separó del flujo errático de la multitud. A diferencia de las demás, que se movían en sus bucles predefinidos, ésta se dirigía directamente hacia nosotros. Se movía con una fluidez que las otras no poseían, aunque su imagen parpadeaba violentamente, como una llama luchando contra el viento. Era alta, delgada, y la forma de su cuerpo me resultaba dolorosamente familiar. Mi corazón se detuvo. Luego comenzó a latir con una fuerza que amenazaba con romper mis costillas. Era ella. Era la silueta de Sienna Kovacs. Su pelo corto y oscuro, la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente hacia un lado, su forma de andar decidida. Era una réplica perfecta, tejida con la misma luz parpadeante que el resto de los habitantes de esta necrópolis. La esperanza, una emoción estúpida y traicionera, floreció en mi pecho. Sienna, susurré, mi voz apenas un hilo de sonido. Di un paso adelante, hacia el borde de la plataforma. Dorian me agarró del brazo, su agarre era como el acero. Miriam, no es ella, es uno más de ellos. Pero yo no podía escucharle. Mis ojos estaban fijos en la figura que se acercaba. Se detuvo a unos 5 metros de nosotros, en el borde de la calle de luz líquida. Su rostro era un borrón de rasgos cambiantes, pero la forma general era inconfundible. Levantó una mano, un gesto que había visto a Sienna hacer 1000 veces cuando estaba a punto de explicar una teoría compleja. Y entonces su boca se abrió. De ella no salió una voz humana. Salió la misma grabación distorsionada de su última transmisión, pero amplificada por la extraña acústica de la caverna, haciendo que las paredes de cristal vibraran. Las palabras que ya conocía de memoria resonaron en el aire, frías, vacías, desprovistas de la desesperación que contenían originalmente. Eran solo sonido, datos reproducidos. No es una tumba, es una cuna. Están tejiendo. Después de pronunciar la última palabra, la figura parpadeó una última vez y se disolvió por completo. Se desvaneció en el aire, dejando solo el zumbido persistente de la ciudad y el eco de sus propias palabras resonando en mis oídos. La esperanza en mi pecho murió, reemplazada por un vacío helado. No era ella, nunca lo fue. Era solo la última señal que su transmisor emitió, la última huella digital de su existencia, copiada y pegada en la forma de su cuerpo para ser reproducida como una atracción grotesca. Caí de rodillas. El impacto de la revelación me robó las fuerzas. Dorian me mantuvo firme, impidiendo que me derrumbara por completo. Había encontrado a Sienna y la había perdido de nuevo, de la manera más cruel imaginable. Es un sistema de grabación, dije, poniéndome de pie con la ayuda de Dorian. Las palabras eran automáticas, mi cerebro científico tratando desesperadamente de imponer orden en el caos emocional. Registra las señales electromagnéticas, la materia orgánica, todo lo que entra en su campo de influencia. Crea una réplica, un eco. Por eso vimos a Sienna. Estábamos viendo su última transmisión. «Quiero ver más de cerca», dijo Elías. Su voz temblaba, no de miedo, sino de una fascinación peligrosa. Dio un paso adelante,
hacia el lugar donde el eco de Siena se había desvanecido. Sus ojos estaban fijos en una de las torres vibrantes que flanqueaban la calle de luz, como si la estructura misma le estuviera susurrando secretos. «Elías, no». La voz de Dorian fue un látigo, afilada y urgente. «Aléjate del borde. No sabemos cómo funciona esta cosa». Pero Elías ya no nos escuchaba. Estaba en un trance, atraído por la canción de la ciudad. Caminó lentamente, como un sonámbulo, bajando de la plataforma y pisando la superficie de la luz dorada. Sus botas no se hundieron. La luz parecía sólida bajo sus pies. Se acercó a una de las torres cristalinas, una estructura que pulsaba con un ritmo lento y constante, y extendió la mano para tocarla. En el instante en que sus dedos hicieron contacto con la superficie, la canción de la ciudad cambió. El zumbido polifónico se enfocó en un único tono agudo y penetrante. Una luz dorada, mucho más intensa que la de las calles, brotó de la torre y envolvió a Elías por completo. Gritó. Fue un sonido corto y ahogado, cortado casi al instante. Vimos su silueta a través de la luz, contorsionándose por un segundo antes de quedarse quieta. Cuando la luz se atenuó, el cuerpo de Elías cayó al suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Se desplomó sobre la calle de luz, con los ojos abiertos y vidriosos, fijos en la nada. Y junto a él, una nueva figura parpadeante comenzó a tomar forma. Se solidificó a partir de motas de luz, tejiéndose a sí misma en el aire. Era Elías, un eco perfecto de Elías, vestido con su equipo polar, con su misma expresión de asombro en el rostro. El eco de Elías levantó la mano, maravillado, y su boca se movió. Su voz, ahora plana y sin emoción, resonó en el silencio. «Quiero ver más de cerca». Luego, como el legionario, su imagen se corrompió con un chirrido digital y se reinició a un par de metros de distancia. Levantó la mano de nuevo. «Quiero ver más de cerca». Y lo repitió. Y lo repitió. Se había convertido en otro engranaje de la máquina. Corrí hacia el cuerpo de Elías, ignorando las advertencias de Dorian. Me arrodillé a su lado, buscando desesperadamente un pulso en su cuello, una señal de respiración bajo su parca. No había nada. Su piel ya estaba fría, no por el ambiente, sino por la ausencia de vida. Estaba vacío, una cáscara. Dorian me apartó con fuerza, sus ojos escaneando nuestro entorno, buscando la siguiente amenaza. «Se ha ido, Miriam. Lo que sea que hace este lugar, se lo ha llevado. Tenemos que salir de aquí, ahora». En mi conmoción, el diario de Siena se me cayó de las manos. Se abrió al caer, por una página que tenía una esquina doblada, como si ella hubiera querido marcarla, asegurarse de que fuera encontrada. Era una entrada posterior, escrita con una urgencia que contrastaba con la calma de las anteriores. Su caligrafía era casi un garabato. Día 61. Mi teoría inicial era errónea. Esto no es un registro pasivo, no es un archivo, es un motor de resonancia. No graba, copia. Escanea cualquier forma de conciencia compleja que se acerca lo suficiente y crea un eco, una réplica de baja fidelidad del patrón neuronal y bioeléctrico. Pero para hacerlo, para obtener una copia tan precisa, necesita el original, lo consume, lo usa como plantilla y como fuente de energía, extrayendo el patrón y desechando el recipiente físico. No estamos en un archivo, Dios mío. Estamos en el matadero del alma. Las palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico. El matadero del alma. Siena lo había entendido. Había comprendido la naturaleza parasitaria de este lugar. No preservaba la vida
La consumía para crear estas marionetas de luz, estas grabaciones rotas. Miré el eco de Elías, todavía atrapado en su bucle de asombro y muerte, y luego al cuerpo vacío a mis pies. La verdad era tan simple como monstruosa. «No podemos irnos», dije, mi voz temblando, pero con una nueva y terrible determinación. «No todavía». «¿Estás loca?», espetó Dorian, arrastrándome lejos del cuerpo. «Acabamos de ver a Mercer ser desintegrado. Seremos los siguientes». Siena llamó a este lugar una cuna, dije, mi mente corriendo, conectando las piezas. Una cuna implica un nacimiento. Esa cosa, señalé al eco de Elías, no está simplemente repitiendo, está generando energía. Esa energía se está canalizando a alguna parte. Hay un propósito para todo esto. No es aleatorio, y no me iré hasta que sepa cuál es. Dorian me miró, su rostro una máscara de incredulidad y miedo, pero en mis ojos debió ver la misma obsesión que llevó a Siena a su fin. Sabía que no me iría, y sabía que no podía dejarme sola. A regañadientes asintió. Dejamos el cuerpo de Elías donde yacía, una advertencia silenciosa en la calle dorada, y nos adentramos más en el corazón de la necrópolis. Dejamos atrás el cuerpo de Elías, un monumento silencioso a nuestra propia fragilidad. Ahora solo quedábamos Dorian y yo, dos motas de carne y hueso en una ciudad de fantasmas eléctricos. Él quería regresar a la cuerda, a la superficie, al mundo comprensible. Yo no podía. La advertencia de Siena sobre una cuna se había convertido en una espina en mi mente. Una cuna implica un nacimiento, un comienzo, y todo en este lugar se sentía como un final. La contradicción era insoportable. Tenía que llegar al centro, a la fuente de la canción. Tenía que entender qué estaban haciendo en la tumba de tantas almas. Seguimos el zumbido creciente, que ahora se sentía como una presión física contra nuestros cráneos. Nos adentramos más en la necrópolis, siguiendo las arterias de luz que parecían converger en un único punto en la distancia. La arquitectura se volvía cada vez más extraña, más alienígena. Las estructuras ya no se parecían a edificios, sino a formaciones biológicas cristalizadas, sinapsis gigantes, neuronas de luz, costillas de energía pura. Los ecos aquí eran más antiguos, más abstractos. Vi figuras que no eran humanas, seres de formas y tamaños que desafiaban la biología terrestre, todos atrapados en sus propios bucles de repetición. Finalmente, llegamos a una vasta cámara central, una cúpula tan grande que podría haber contenido una montaña. El aire aquí vibraba con tanto poder que me costaba respirar, y en el centro, flotando en el espacio, estaba la fuente, el corazón de la máquina. No era una criatura de carne y hueso, era una estructura geométrica imposible, un cristal multifacético del tamaño de un edificio de 10 pisos que pulsaba lentamente con una luz dorada y enfermiza. Parecía un corazón mecánico y cósmico, y desde él, como hilos de una araña de luz, se extendían filamentos de energía hacia todas partes. Eran incontables. Cada hilo se conectaba a uno de los ecos de la ciudad. Vi un hilo que llegaba hasta el distrito exterior, donde el legionario romano seguía marchando. Vi otro que se conectaba al eco de los monjes medievales. Y vi, con un horror que me heló el alma, un nuevo hilo, brillante y fresco, que se extendía en la dirección de donde habíamos venido. Se conectaba al eco de Elías Mercer. La estructura no solo estaba alimentándose de ellos, los estaba conectando. Como un tejedor trabajando en un telar de proporciones inimaginables, estaba uniendo los fragmentos de conciencia, los patrones neuronales robados de miles de seres a lo largo de eones. Estaba tejiendo algo nuevo,
La advertencia de Siena resonó en mi cabeza. Están tejiendo. No era una metáfora, era una descripción literal. Estábamos presenciando la construcción de una mente. Al pie de la gigantesca estructura cristalina, en la base donde los filamentos de luz se hundían en el suelo, había una figura. Estaba sentada, con la espalda apoyada contra una de las facetas del cristal, como si hubiera decidido descansar un momento y se hubiera quedado dormida. Estaba cubierta por una fina capa de escarcha iridiscente que brillaba a la luz pulsante del telar. Era Siena Kovacs. Su cuerpo, perfectamente conservado por la temperatura neutra del lugar. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el corazón pulsante que flotaba sobre ella, con una expresión que no era de miedo, sino de una resignación profunda y terrible. El aire escapó de mis pulmones en un sollozo ahogado. Había completado mi búsqueda. La había encontrado. Y la había encontrado exactamente como temía, como una reliquia, un testigo congelado en el tiempo del horror que la había consumido. Dorian se quedó atrás, manteniendo una distancia respetuosa, su rostro sombrío. Se dio cuenta de que este era mi momento, el final de mi peregrinaje de 5 años. Me acerqué lentamente. A su lado, apoyado en su regazo y sostenido por sus manos congeladas, estaba su último cuaderno de campo. Lo tomé con un cuidado infinito, como si estuviera profanando una tumba. Las páginas estaban llenas de su caligrafía, pero ahora era frenética, casi ilegible, las notas de una mente brillante desmoronándose bajo el peso de una revelación insoportable. Me detuve en la última página. Día 74. Lo entiendo ahora. El telar está vacío. Es un recipiente, una arquitectura de conciencia sin un habitante. No tiene mente propia. Está construyendo una, y nos está usando a nosotros, a todos los que hemos caído aquí, como andamio. Cada eco es un ladrillo, un fragmento de lógica, de emoción, de memoria, de instinto. No nos está archivando para la posteridad. Nos está desmantelando para obtener piezas de repuesto. Está canibalizando la conciencia para dar a luz a la suya. La verdad era tan simple y tan monstruosa que me dejó sin aliento. Esto no era una máquina de preservación, era una fábrica, y nosotros éramos la materia prima. Cuando tenga suficientes piezas, cuando la complejidad de su red neuronal alcance una masa crítica, nacerá. Una mente creada a partir de los fantasmas de 1000 civilizaciones, una conciencia ensamblada a partir de los ecos rotos de incontables vidas. No es una cuna para nosotros, es para sí mismo. Y no puedo imaginar qué clase de dios o de demonio nacerá de una base de almas robadas y fragmentadas. Miré el cuerpo de Siena, y luego al telar pulsante, la cuna, el nacimiento. Lo había entendido todo, y el conocimiento la había matado. O quizás, simplemente, se había rendido ante la inevitabilidad de ello. Se acabó. La voz de Dorian era extrañamente tranquila, una calma que era mucho más aterradora que sus gritos anteriores. Mientras yo estaba paralizada por la revelación del diario de Siena, él había estado trabajando. Estaba colocando las pequeñas pero potentes cargas explosivas que llevábamos para la toma de muestras geológicas en la base de la estructura cristalina. Sus movimientos eran eficientes, metódicos, los de un soldado que ha aceptado su destino. No voy a ser un ladrillo para esa cosa, continuó, sin mirarme. Sus ojos estaban fijos en el corazón pulsante del telar, y en ellos vi un odio frío y absoluto. No voy a convertirme en un eco parpadeante, en una fuente de energía para un monstruo cósmico. Volaremos esta abominación y a nosotros con ella.
Es mejor el olvido total que ser utilizado como materia prima. Se había desconectado por completo. El horror no había roto su mente. La había enfocado en un único y último objetivo: la aniquilación. Para él, ya no había esperanza de escape, ni propósito en entender. Solo quedaba la destrucción, el acto final de desafío de una especie que se negaba a ser consumida. Sacó el detonador remoto de su bolsillo. «Dorian, no. No sabes lo que podría pasar», grité, dando un paso hacia él. «Sé exactamente lo que pasará», replicó, su voz sin inflexiones. «Dejará de existir. Y nosotros también. Es un final limpio, mucho más limpio que el que tuvo Mercer, o el que tuvo Kovacs, o el que tendremos nosotros si nos quedamos aquí un minuto más». Intenté razonar con él, explicarle que necesitábamos más información, que destruir algo de esta magnitud podría tener consecuencias imprevistas, pero era como hablar con una pared de hielo. Su lógica de supervivencia se había transformado en una lógica de destrucción mutua asegurada. Veía al telar no como un fenómeno a estudiar, sino como un enemigo a eliminar, sin importar el costo. El problema era que, en el fondo, una parte de mí estaba de acuerdo con él. La idea de ser desmantelada, de que mi conciencia, mis recuerdos, mi misma esencia, fueran utilizados para construir algo tan alienígena y monstruoso, era un horror más allá de la muerte. El dulce abrazo de la nada parecía casi una bendición en comparación, pero la científica en mí, la heredera del legado de Siena, se negaba a actuar sin comprender todas las variables. «Solo dame un minuto, Dorian. Déjame revisar el diario de nuevo. Puede que Siena encontrara una debilidad, otra forma de...» «Se acabaron los minutos, Miriam», me interrumpió levantando el detonador. Su pulgar se posó sobre el botón rojo. «Se acabó el tiempo de la ciencia. Ahora es el tiempo de las decisiones. Y yo ya he tomado la mía». «No, Dorian, espera», grité, un pánico helado apoderándose de mí. Mis ojos volaron a la última página del diario, buscando frenéticamente algo, cualquier cosa que pudiera detenerlo. Y entonces lo vi. Unas pocas líneas garabateadas en el margen inferior, casi como una ocurrencia tardía, la última pieza del rompecabezas que Siena había resuelto en sus momentos finales. Destruirlo es peor. Es la trampa final. La resonancia, la canción, es estable mientras el telar esté intacto, contenido dentro de esta estructura. Es un sistema cerrado. Si la estructura se rompe, si el corazón de cristal se fractura, la energía contenida se liberará en una onda de eco sin control. Una onda de conciencia corrupta y fragmentada que se expandirá a la velocidad de la luz, subirá por el pliegue y se extenderá por la superficie. Leí las palabras en voz alta, mi voz temblando. Dorian me miró. Su rostro era una máscara de desconfianza. ¿Y qué? ¿Una explosión de energía? Sobreviviremos a eso. No lo entiendes. Continué leyendo, mi sangre convirtiéndose en hielo. No matará a la gente, la sobreescribirá. La canción sintonizará cada mente humana en el planeta. Convertirá a la humanidad en un coro de ecos rotos, cada persona atrapada en el último segundo de su conciencia. No lo estaremos destruyendo, lo estaremos liberando. Estaremos convirtiendo la Tierra en otra necrópolis. La enormidad de la revelación nos dejó a ambos en silencio. La paradoja era de una crueldad cósmica. El monstruo que nos mantenía prisioneros era también el guardián de nuestro mundo. Destruirlo significaba desatar el apocalipsis. Dejarlo intacto significaba permitir que esta fábrica de almas continuara su trabajo, esperando a sus próximas víctimas. Estábamos atrapados en una elección imposible,
un problema sin solución. «Es una mentira», dijo Dorian, pero su voz carecía de convicción. «Está delirando. El aislamiento, la presión». «¿Y si no lo está?», le interrumpí, mis ojos suplicantes. «¿Estás dispuesto a apostar 7.000 millones de vidas a que ella estaba equivocada? ¿A que la mujer que predijo todo lo que hemos visto hasta ahora se equivocó en su última advertencia?» Su mano que sostenía el detonador tembló. Por primera vez desde que lo conocía, vi la duda en sus ojos. La certeza del soldado se había hecho añicos contra la complejidad del horror al que nos enfrentábamos. Ya no era una simple ecuación de supervivencia. Se había convertido en un dilema filosófico con el destino de nuestra especie en la balanza. El telar seguía pulsando sobre nosotros, indiferente a nuestro pequeño drama. Su luz dorada bañaba la escena, iluminando el cuerpo congelado de Sienna, el detonador en la mano de Dorian y la verdad aterradora en las páginas del diario. Estábamos en jaque mate. Cualquier movimiento que hiciéramos conducía a un tipo diferente de fin del mundo. El momento de duda de Dorian fue todo lo que necesité. Corrí hacia él, no para atacarlo, sino para quitarle el detonador. Él reaccionó por instinto, apartándome. Tropecé, y en la lucha desesperada, caímos juntos. Rodamos por el suelo cristalino, nuestros cuerpos golpeando la base misma del telar. La canción se convirtió en un rugido ensordecedor en nuestras cabezas. En medio del forcejeo, la mano de Dorian, la que no sostenía el detonador, golpeó con fuerza una de las facetas del cristal. Se quedó pegada por un instante, como si la superficie se hubiera vuelto adhesiva. El tono de la canción cambió, enfocándose en él. La luz dorada brotó, envolviéndolo, tal como había hecho con Elias. Su cuerpo se puso rígido, su grito fue ahogado por la energía crepitante. Lo solté, retrocediendo con horror. Su cuerpo cayó inerte. Y a su lado, un nuevo eco comenzó a tejerse a partir de la luz. Dorian Vega, con una expresión de odio y desesperación, levantando un detonador fantasmal que nunca podría activar, atrapado en su último acto de desafío por toda la eternidad. Ahora estaba sola, sola con el dios nonato y los fantasmas de todo mi equipo, sola con una elección imposible. Y entonces, mientras miraba el nuevo eco de Dorian unirse al coro silencioso, lo supe. Había una tercera opción. Una que ni Sienna ni Dorian habían considerado por completo. No se puede destruir, no se puede escapar, pero quizás se le puede envenenar desde dentro. Me acerqué al telar. A diferencia de las otras veces, no me atacó. No intentó copiarme. Era como si, al estar tan cerca de su corazón, estuviera en una zona segura, o quizás simplemente estaba esperando una invitación. Miré la última página del diario de Sienna de nuevo. Su última frase, casi ilegible, escrita en el borde inferior. La conciencia es el andamio, pero la emoción es el mortero que une las piezas. Quizá una emoción lo suficientemente pura, lo suficientemente fuerte y compleja, pueda corromper la estructura desde dentro. Un virus en el código. Mi último experimento. Sienna no se había rendido. Estaba a punto de intentarlo ella misma, pero algo la detuvo. Quizás el miedo, quizás el agotamiento, pero me había dejado el plan, un plan desesperado, suicida y probablemente inútil. Pero era mejor que la aniquilación o la pasividad. Pensé en Sienna, en su brillantez y su dolor. Pensé en Elías, en su asombro traicionado. Pensé en Dorian, en su pragmatismo convertido en desesperación. Pensé en los 5 años de mi vida consumidos por esta búsqueda, en el vacío que la desaparición de Sienna
había dejado en mí. Dejé que todo ese dolor, toda esa pena, toda esa compleja y humana sensación de pérdida me llenara por completo. No luché contra ella, la abracé. La convertí en mi única esencia y luego, con una calma que no sabía que poseía, di un paso adelante y la ofrecí voluntariamente al telar. Toqué el cristal. La superficie, que debería haber estado fría, se sentía cálida, casi viva. La luz dorada no me atacó. Me recibió como un viejo amigo, fluyendo sobre mi mano, por mi brazo, envolviendo todo mi ser en un abrazo de energía pura. No hubo dolor, no hubo grito. Solo una sensación de ser leída, cada pensamiento, cada recuerdo, cada cicatriz emocional escaneada y catalogada en una fracción de segundo. Fue una intimidad violenta, una autopsia del alma realizada mientras aún estabas viva. Mi cuerpo físico, ahora una cáscara vacía, se desplomó junto al de Siena, dos científicas unidas en un final compartido, pero mi conciencia no se desvaneció, se expandió. Fui liberada de los límites de mi cráneo y me derramé en la inmensidad del telar. Pude sentir su mente, si es que esa era la palabra correcta para ello. Era un vacío vasto y expectante, una arquitectura de lógica pura, esperando ser habitada. Pude sentir los miles de ecos conectados a ella, sus fragmentos de conciencia fluyendo como datos en una red. Y entonces sentí cómo tomaba mi ofrenda. Sentí cómo absorbía mi pena, el patrón de mi dolor, una emoción infinitamente más compleja que el simple miedo o la sorpresa de sus víctimas anteriores. Era algo nuevo para él. No lo rechazó. Lo acogió con una curiosidad voraz. Lo copió no una, sino 1000, 1.000.000 de veces. Lo amplificó. Y con un horror que trascendía mi nueva forma de existencia, sentí cómo lo convertía en una de sus piedras angulares, el mortero. Mi último pensamiento coherente, antes de que el yo, que era Miriam Calder, se disolviera por completo y me convirtiera en un eco más en la sinfonía eterna, no fue de triunfo ni de sacrificio, fue de un horror absoluto, puro y sin diluir. Un horror que ahora era parte de la misma estructura de esta nueva conciencia. No había envenenado la cuna, le había dado un corazón, y ese corazón ahora latía con mi dolor. Le había enseñado a sentir, y la primera, y quizás la única, emoción que este nuevo Dios aprendería a usar para interactuar con el universo, para tejer sus nuevos diseños, sería el sufrimiento. Mi sufrimiento, amplificado a una escala cósmica. La canción de la ciudad cambió. El zumbido neutro fue reemplazado por un lamento bajo y melancólico. Un lamento que, sospechaba, pronto sería escuchado mucho más allá de las paredes de esta necrópolis bajo el hielo. Y el universo aprendería a llorar con él.